Hoy en Radio Resultados. Es falso que México trabaje con la CIA para la captura de narcos, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de información de la agencia Reuters. La nueva Suprema Corte se deslinda del presupuesto elaborado en la administración de Norma Piña. Detienen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a un operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Venía llegando de Barcelona, España. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es viernes 12 de septiembre y le llevamos la información Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros porque aquí iniciamos. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que es falso que México trabaje con la CIA para la captura de narcos, como lo informara la agencia Reuters. Es falso lo que dice Reuters. Falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad. La presidenta Sheinbaum se reunió este jueves con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfand, y dio a conocer los detalles. Estamos colaborando con ellos o más bien hay una colaboración conjunta en varios temas. No tiene que ver con préstamos especiales que el BID esté haciendo al gobierno de México. Hay una relación con el BID, obviamente, pero más que eso, ellos tienen un área de cooperación. Entonces hemos trabajado con ellos, por ejemplo, en algunos estudios de demanda que se hicieron para el tren de pasajeros. La mandataria mexicana confirmó que se reunirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el próximo 18 de septiembre. Viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional. Vamos a tener varias reuniones y se va a dar conferencia de prensa conjunta ese mismo día. Hasta ahora es el planteamiento de la agenda que estamos realizando. La presidenta aclaró que la medida de imponer aranceles a productos asiáticos no es ni discriminatoria ni de coerción contra ningún país. Entonces no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional. Y luego de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se anunciarán medidas para regular el transporte de gas LP. Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen, son permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal. Nacional. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración renovada, anunció que se deslinda del anteproyecto de presupuesto 2026 que fue elaborado por la administración anterior encabezada por la ministra Norma Piña Hernández. El máximo tribunal indicó que se tomarán medidas para que el nuevo presupuesto se ajuste a la realidad actual y al marco de la austeridad. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido Óscar Antonio Álvarez, identificado como el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. El sujeto arribó en un vuelo procedente de Barcelona, España, y fue asegurado por autoridades federales. La captura representa un golpe a la estructura financiera del grupo criminal. La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó un llamado a los mexicanos que residen en Estados Unidos para que eviten participar en actos o celebraciones que puedan ponerlos en riesgo durante las fiestas patrias. El canciller de la Fuente advirtió que podrían ser objeto de arrestos por parte de autoridades migratorias, por lo que pidió cautela y mantenerse alejados de eventos de riesgo. Por instrucciones de la Autoridad Aeronáutica, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá operaciones el martes 16 de septiembre, entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde. Esto con motivo del desfile militar y las maniobras aéreas que se van a realizar para conmemorar el 215 aniversario de la independencia. Las autoridades señalaron que se trata de una medida de seguridad operacional. Ciudad de México.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer en conferencia de prensa que se establecerán mejores condiciones para la circulación de los vehículos que transportan combustibles por la Ciudad de México. Señaló que instruyó a la Secretaría de Protección Civil para que junto con el gobierno federal y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, ASEA, construyan un protocolo que determine qué tipo de transportes deben circular por las calles y de qué manera. Esto luego de la explosión de una pipa que transportaba gas y que al momento ha dejado 8 personas fallecidas. Información de los estados. En el puerto de Tampico, Tamaulipas, la Administración del Sistema Portuario Nacional despidió entre 25 y 30 trabajadores presuntamente vinculados al tráfico ilegal de combustible. Esto tras la incautación del buque que transportaba millones de litros de huachicol fiscal. La acción forma parte de las medidas para combatir la corrupción y el crimen organizado en los puertos. En Sinaloa, usuarios de Facebook iniciaron una campaña en rechazo a la presentación del cantante Miguel Bosé en los festejos del Grito de Independencia. Señalan que no es momento de espectáculos debido a la inseguridad que afecta a la capital del estado. A pesar de la inconformidad, el gobernador Rubén Rocha Moya mantiene la decisión de realizar el evento. En Manzanillo, Colima, unos 12 estudiantes del CEDMAR resultaron hospitalizados tras ingerir comida con fragmentos de vidrio en la cafetería escolar. De acuerdo con versiones, al prepararse la cochinita pibil, se rompió una tapa de vidrio y pese a retirar los restos de forma superficial, la carne fue utilizada para elaborar tortas. Los jóvenes fueron atendidos en hospitales locales y se reportan fuera de peligro. En Guerrero, la Secretaría de Educación Pública informó que por segundo día consecutivo se suspenden clases en las regiones de Acapulco, Costa Grande y La Sierra, esto debido a lluvias provocadas por la depresión tropical 13E. La Universidad Autónoma de Guerrero determinó cancelar actividades en todo el estado para proteger a la comunidad académica. Economía. La Cámara de Comercio y Tecnología México-China expresó su preocupación por los nuevos aranceles que impondrá el gobierno de México a más de 1,400 fracciones de productos asiáticos con impuestos de entre 10 y 50%. El organismo advirtió que estas medidas impactarán a sectores estratégicos como el automotriz, textil, siderúrgico y de autopartes, lo que podría restar competitividad a la economía nacional. Clima. La depresión tropical 13E podría convertirse en tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación provocará lluvias muy fuertes en esos estados, así como en Colima y Jalisco, acompañadas de rachas de viento de hasta 70 km por hora y oleaje elevado. Además, se esperan lluvias intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. También habrá precipitaciones en Puebla, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sonora y otras entidades del centro del país. Autoridades meteorológicas piden extremar precauciones por el riesgo de inundaciones y deslaves. Internacional. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la captura del presunto responsable del asesinato del activista Charlie Kirk, ocurrido en un campus universitario de Utah. El mandatario señaló que fue informado de la detención minutos antes de aparecer en televisión y adelantó que el FBI dará más detalles en las próximas horas. En Brasil, un tribunal condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por conspirar contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luis Inácio Lula da Silva. La sentencia lo señala como líder de una organización criminal que intentó impedir la transición de poder. En Corea del Sur, más de 300 trabajadores que habían sido detenidos en Estados Unidos por autoridades migratorias regresaron a Seúl tras una semana de incertidumbre. El caso generó tensión diplomática con Estados Unidos, pero finalmente los connacionales fueron liberados y repatriados. A su llegada fueron recibidos por familiares en el aeropuerto internacional. Y hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Informaron para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Síganos en redes sociales. Estamos en todas como Radio Resultados. Que tengan un excelente fin de semana.